Hola, buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos, por supuesto, como cada sábado hasta la 1 del mediodía, en Lo Justo y Necesario, con todos los temas que hacen a la seguridad social. Una apertura en el día de hoy triste, dolorosa, el día después del escándalo de ayer en el Ministerio de Salud de la Nación. Quiero referirme a los hechos de estas últimas horas, a los robavacunas, al vacunatorio VIP que funcionaba en el Ministerio de Salud Nacional, al clientelismo, que todo es la misma cosa y las consecuencias son las mismas. Desconfianza, desesperanza, frustración. Los robavacunas, ¿qué hacen? Saltean protocolos que cada Ministerio de Salud de cada estado, de cada país, establece. Es decir, que el protocolo que tenemos establecido en la Argentina en pandemia por el coronavirus lo estableció, como corresponde, en su momento, el Ministerio de Salud de la Nación. Los robavacunas saltean protocolos poniendo más riesgo al riesgo de las personas vulnerables, a los que están dentro del grupo de vulnerabilidad y que tienen prioridad en la vacunación. Hace semanas el Ministerio de Salud de la Nación nos contaba que de 46 millones de habitantes que hay en la Argentina, 13,5 millones corresponden a los grupos de riesgo. Personal de las fuerzas de seguridad, docentes, trabajadores del sistema sanitario y personas mayores de 60 años. ¿Por qué nos contaba acerca de los grupos de riesgo? Porque son los grupos con prioridad para la vacunación. De 13,500,000 personas que están en los grupos prioritarios, casi 7,800,000 son personas mayores de 60 años. Y les quiero contar por qué tenemos ese número. Ese número es oficial. A fines del año pasado, el Ministerio del Interior de la Nación elaboró un padrón geolocalizado de personas mayores de 60 años en la Argentina. Llegó a la conclusión, después de esta elaboración, y lo difundió, lo hizo oficial como corresponde, porque sobre eso hay que trabajar en la logística, en la distribución, en la vacunación. Este estudio, este trabajo arrojó que hay exactamente en la Argentina 7,735,317 personas mayores de 60 años, todos en riesgo, todos con prioridad en la vacunación. Bueno, ese todo, que son 7,800,000 personas, están esperando su turno, esperando como corresponde cumplir los protocolos que había establecido el Ministerio de Salud de la Nación. En el mientras tanto, podemos seguir dando cifras, las reitero. El último parte que tenemos, el último parte médico, epidemiológico, 51,000 fallecidos por COVID, que no llegaron a ver la aprobación de las vacunas. 13,5 millones de personas en la Argentina que corresponden a los grupos de riesgo. 7,800,000 dentro de ese grupo de 13,5 millones que son mayores de 60 años, que todos, a medida que vayan llegando las vacunas de distintos laboratorios y de distintas procedencias, tienen que vacunarse. Mientras tanto, los robavacunas salen en las redes agradeciendo, perpetuando en imágenes el momento que le están aplicando la vacuna sin ser de grupo de riesgo, sin estar en los sectores de prioridad, y además otros cuentan, salen en los medios a contar que porque son amigos de tal o de cual pudieron vacunarse. Muchas veces hablamos de clientelismo en Lo Justo y Necesario, y el clientelismo es malo en todas sus formas y en todos los ámbitos. ¿Por qué razón? Porque crea desventaja, porque crea desigualdad, porque deja a una parte de la sociedad en otro lugar distinto al que tiene amigos, al que tiene un familiar, al que tiene un contacto influyente. En este caso, el clientelismo se da con las vacunas contra el COVID, contra el coronavirus. El clientelismo, en esta circunstancia, los resultados pueden ser más devastadores que la propia pandemia.
Buen día, Damián Dipachi. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Muchísimos temas hoy. Muchísimos temas de la semana económica. Si querés podemos arrancar con los datos que brindó el INDEC de canasta básica alimentaria y canasta básica total, ¿no? Contemos qué se necesita, cuánto se necesita para vivir, para no ser pobre y para no ser indigente. Bueno, canasta básica alimentaria avanzó 4,6%, Clara. Es un avance importante. Llegó la canasta básica alimentaria a 23.776 pesos, casi 24.000 pesos. Es una familia tipo, lo que se mide son, digamos, los alimentos desde el punto de vista nutricional y proteico necesario para que una familia no, no pase a ser indigente. O sea, Sí. la realidad es un número, ¿eh? Y cuando vemos la canasta básica total, dio, de acuerdo al INDEC, 56.459 pesos, pero no incluye otros servicios como puede llegar a ser el caso del alquiler. Si vos le sumás una familia tipo, un alquiler, y estás hablando más o menos 85.000 pesos contabilizando las expensas. Si esa familia tipo tiene un auto, Clara, o está pagando colegio privado de los chicos y tiene actividades recreativas o sociales por parte de ese mismo grupo familiar, estás ascendiendo a casi 125.000 pesos. Por lo cual, digo, esta canasta básica total es muy fuerte. El número, sin embargo, el salario promedio bruto en Argentina es de 65.000 pesos. Esto lo que te indica es que cuando veamos los datos en marzo, que va a informar el INDEC de indigencia y pobreza, van a ser más altos que los que vimos el último semestre. Damián, Focus Market, la consultora que vos presidís, hizo una evaluación en cuanto a la evolución del precio de los alimentos. Ustedes en general lo separan por familia de alimentos. Lo más notorio en cuanto al incremento de alimentos, ¿cuáles incrementaron más? ¿Cuáles siguieron subiendo y que impactaron considerablemente en estos números de canasta de indigencia y de pobreza del INDEC de enero? Bueno, desgraciadamente siguen siendo los productos de canasta básica. O sea, la canasta básica sigue alimentando. ¿Cuáles son los aumentos más fuertes? Bueno, en el orden, la carne estuvo en un promedio del 5%, después tuviste suba del aceite en un promedio de casi el 8%, tuviste suba de arroz en un promedio del 5%, y la realidad es que no se declara en el mes de febrero. Yo contaba que hay un indicador interesante que es una ciudad testigo, que es Bahía Blanca, tienen el CREVA, y los precios en primera semana de febrero, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,2%, y en la segunda semana de febrero acumulado 3,2%. Esto te está indicando que en los próximos 15 días, cuando termine el mes de febrero, vamos a tener nuevamente inflación por encima del 4%. Y en el medio de todo esto, los consumidores comenzaron a denunciar en las distintas asociaciones de consumidores desabastecimiento, que ocasionó que en estos últimos días la Secretaría de Comercio Interior imputara a grandes cadenas por desabastecimiento. ¿Esto es así? Si el desabastecimiento, Damián, es en forma deliberada, ¿qué es lo que se busca? Por ejemplo, acercar programas como precios máximos o precios cuidados. ¿Qué efecto se está buscando? El efecto, no se está buscando un efecto, sino que amerita evaluar las causas, Clara. Vos fíjate, si el programa de precios cuidados ajustó para un trimestre en enero 5,7% y recién se va a poder reajustar esos precios en el mes de abril, o sea, vas a tener que esperar un trimestre, la inflación de alimentos y bebidas solamente en un mes fue del 4,7%. O sea, ya se llevó el programa en un mes. ¿Qué es lo que pasó en enero? Las pymes, los supermercados le permitían ajustar solamente un 2%. Bueno, ya no podían entregar volumen al canal de las grandes cadenas de hipermercados. ¿Y qué terminó sucediendo? Bueno, después las grandes empresas también se van retirando del programa. Un programa como Precios Cuidados, que tenía el 90% en el momento de la cuarentena estricta de participación y de cumplimiento efectivo, hoy está en el orden del 50%. Si controlás precios, la cantidad disminuye por parte del mercado en la oferta, ¿no? Hablemos brevemente de los aumentos ya autorizados en estas últimas horas, febrero, y otro porcentual en el mes de marzo. Bueno, tenemos aumento de telefonía, Clara. Viste que se había autorizado un aumento del 5% de la telefonía. Bueno, el ENACOM acabó de autorizar en el día de ayer un aumento del 7,6% para el mes de febrero y habría otro incremento en el mes de marzo.
La realidad que de facto en enero no se había respetado el 5%. A muchos usuarios le vino el orden de un aumento del 15%. El INDEC lo terminó remarcando en el ítem comunicaciones en la medición que hizo de enero. Veremos qué es lo que termina sucediendo en el mes de febrero y marzo con las nuevas facturas que reciben los usuarios y que estén en línea con este aumento permitido, en este caso por el ENACOM. Le doy la bienvenida, lo sumo a la charla y un placer, por supuesto, recibirlo porque lo tenemos en forma presencial en este año que ha pasado tan difícil. Bueno, ha podido venir a Gustavo Beberaggi, quien es secretario general de la coordinadora que agrupa a las cajas de profesionales de seguridad social, de previsión y seguridad social. Gustavo, gracias por estar. A vos. Y un poco compartir la charla con los dos acerca de un tema que involucra a la mayoría de los sectores y de los ámbitos, más que nada al empresarial y al sindical, y tiene que ver con la creación en estas últimas horas, ya se presentó en forma oficial por parte del Gobierno Nacional, del Consejo Económico y Social, con las características de los objetivos, abordar temáticas con las que se puedan trabajar y permanecer en la Argentina a largo plazo. No los temas coyunturales, no los temas de momento, sino lo que va a pasar después de la pandemia y las cuestiones que hay que solucionar en la Argentina a largo plazo. Un consejo pensado para implementar medidas de acá a 30 años. ¿Es posible en la Argentina? Sí, claro que es posible si se encara con una decisión política y con un apoyo político adecuado, pero principalmente con una representación completamente abarcativa de todos los sectores. Si bien nosotros siempre apoyamos la creación de mesas de debate, de trabajo, que generen políticas que tengan una visión colectiva, también entendemos que, por ejemplo, debería haber allí representantes de los sectores profesionales que hasta ahora no he tomado... No, yo no he tomado conocimiento que ninguna asociación, federación o entidad profesional esté participando. Somos más de 3 millones de trabajadores en la Argentina. ¿Qué cosa? Esto lo hablábamos cuando Gustavo Beberaggi llegó al canal. Yo le decía 79 cajas, que todos están de alguna manera representados en trabajadores monotributistas, autónomos, son todos trabajadores independientes. No forman parte del Consejo Económico y Social como parte de la gente consultada y que puede presentar proyectos para que se evalúen y a partir de ahí surjan medidas, pero por otro lado también se da en paralelo esto que hablamos hace semanas con vos, Damián, los grandes olvidados, los monotributistas, los autónomos, los que generan gran parte del trabajo privado en la Argentina y que necesitan una legislación más justa o más legislación y sigue habiendo un vacío enorme. ¿Sabes que me extraña lo que dice Gustavo? Porque en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Profesionales forma parte del Consejo. Es local, obviamente, es en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo cual me llama la atención que a nivel nacional los prestadores de servicio, claro, no tengan participación en este Consejo Económico y Social. Y acá yo agregaría, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué les parece a ustedes que pasa? He leído la conformación ayer cuando me llegó la noticia, no encontré ninguna. Es llamativo que está el área académica, están las universidades, está el área empresarial, está el área gremial, pero bueno, creo que estamos a tiempo todavía de convocar a más participantes, reitero. A ver, sumemos actores para que la gente entienda. 3.850.000 monotributistas, prestadores muchos de servicio, sumemos 500.000 autónomos, prestadores de servicio, sumemos muchos que están en la informalidad y que también hay que legislar y digamos, incluirlos dentro de esa situación. Y acá permitime, parte de toda esa gente, de estos 3.800.000 monotributistas y 500.000, además autónomos, son... Profesionales. Profesionales, Claro. los que forman parte de las cajas que vos representás. Y que en algunos casos, no habiendo cajas también, participan del CIPA, pero bueno, algunas de estas cosas se reflejan en que el tratamiento del proyecto de reforma de ganancias a los autónomos no los ha incorporado. ¿Qué piensas de eso? Porque yo veía el proyecto, Clara, Sí. que el proyecto de ganancias muestra un límite ahora de 150.000 pesos brutos y en el caso de un autónomo es de 41.000 pesos. Sí, si hacemos la correlación directa entre un trabajador en relación de dependencia en los 150.000 pesos base
y un trabajador independiente con ingresos por honorarios en ese monto, ese trabajador independiente estaría pagando de ganancias más de 25.000 pesos por mes y el trabajador en relación de dependencia no. Eso es un absoluto desequilibrio, una absoluta desigualdad en el tratamiento del sistema impositivo. Eso no debería Lo que ocurrir pasa en que, absoluto. Ahí es donde planteamos claro, el por qué estos sectores están fuera de la política pública. el tema es que es un efecto en cadena, porque la desigualdad, ¿qué termina creando puntualmente en los autónomos, en los monotributistas? No solamente puntualmente en los autónomos, no solamente una desigualdad tributaria con una presión tributaria inmensa, también ahí viene aparejado todo un problema previsional, porque se terminan jubilando con haberes mínimos, injusto porque no condice con la capacidad de recaudación o con la exigencia de recaudación que se les ha exigido en forma tributaria a lo largo de la vida activa, y todo este combo termina generando un problema jurídico. Pero aparte, es una dicotomía absoluta cuando se plantea el querer salir del monotributo y hacer un pase sencillo al sistema general y vemos la gran diferencia, porque como bien plantea Clara, hay otras muchas más. Te planteo, por ejemplo, que el trabajador autónomo que paga ganancias no puede acceder él ni sus familiares a muchos de los beneficios que están pensados para otras franjas, como por ejemplo las ayudas a los estudiantes, las becas Progresar, no las pueden tener los hijos de trabajadores que pagan ganancias. Y estamos hablando de montos de ingresos muy bajos. O sea, lo que corresponde al pago de una obra social incorporada dentro de un monotributo, que también estamos en cierta forma en contra porque sabemos que es irrisorio. Esos desequilibrios tarde o temprano impactan. Y ahí es donde vos ves que esos montos quedan deprimidos, pero el monto impositivo cada vez impacta más, es cada vez más grande. Bueno, ¿qué estamos haciendo? En vez de buscar un equilibrio entre todos los componentes del sistema, no, vamos aumentando uno solo y a los otros los vamos dejando aislados. Entonces es cada vez más difícil. Incrementamos el desequilibrio más que equilibrar. Claro, ahí está, es eso lo cada que vez pasa. más difícil encontrar un equilibrio. Entonces ahí es donde se te empiezan a escapar cosas y vos cuando querés hacer una generalidad y realmente impone un trabajo importante. Bueno, estamos esperando esto. ¿Hace cuánto venimos Clara, hablando de reformas? para que Hagamos recordemos, un resumen, para que porque hay recordemos, placas. ¿Por qué no recordamos? No. Monotributo, ganancias, ¿cómo vienen En el caso del todas monotributo, estas reformas? en el caso del monotributo, recordemos que arrancó el sistema en 1998 con $144.000 de tope. Hoy deberían ser 10 millones y el límite es 1.700.000. Es más, lo he hablado con diputados que están tratando de evaluar este proyecto que ni, te digo, Gustavo, le decimos a los 3.800.000 monotributistas, no se trató. No se abordó, ni se trató en comisión. Y lo peor, voy a decir una información periodística, porque es importante decirlo, Sí. Clara. Hay diputados que ni leyeron el proyecto. Exacto. Y lo vamos a decir acá. Pero no pasa en esta oportunidad, ¿eh? Muchas veces yo lo viví en tema previsional, que se tratan cuestiones en el Congreso donde se rajan las vestiduras, se pelean oficialismo y oposición y no tienen ni la menor idea de lo que están tratando. Estamos mostrando una placa que corresponde a un tema muy importante del monotributo, que es la actualización que va teniendo la facturación anual y los aportes mensuales. Hace muy poco se supo que en enero, ahora del año 2021, el incremento de actualización iba a ser del 35,3% en igual porcentaje de aumento que los 4 aumentos por decreto del haber mínimo vigente del año 2020. Pero la cuestión es, ¿cómo sigue a partir de este año? Bueno, te digo, hablé con diputados de la oposición, no quieren saber nada con este índice de actualización, quieren debatirlo, y te explico por qué no quieren saber nada. Porque ellos estiman que si ajustan 35,3%, inflación en enero 4%, febrero posiblemente en el mismo ritmo. O sea, se lo va a ir comiendo rápidamente y van a estar en la misma situación los monotributistas en 4 o 5 meses. Entonces, ellos lo que dicen es, hablemos de un índice de actualización, pero sobre un tope que realmente de alguna manera ajuste el sistema de las escalas, porque si no va a ser, la inflación se lo va a licuar rápidamente. Hablemos de la otra, sí. Perdón, sí, una cosa, que muchas Gustavo. veces estas decisiones se toman con los años fiscales vencidos, Ah. no llevan retroactividad, por lo cual el impacto vuelve a ser desproporcionado. O sea, hay veces que uno le cuesta entender qué rige o qué decide este tipo de definiciones de políticas públicas
pareciera ser sin un entendimiento de lo que corresponde al mercado laboral. Y hay una cuestión mucho más importante de todo esto. Lo que está pasando con el trabajo negro, producto de la pandemia, y cómo esta incidencia de los retoques fiscales puede inclusive agravar más esa condición. Entonces, no hay políticas de incentivo al registro laboral y sin embargo se está pensando exclusivamente en esto. La corrección es adecuada, es necesaria, pero tiene que tener un pensamiento integral, abarcativo. Recordemos un poco, Damián, hagamos un resumen de cómo viene el tema que se trata en extraordinarias, que es la modificación al impuesto a las ganancias, específicamente mínimo no imponible. Bueno, los trabajadores con salarios superiores a 150.000 mensuales brutos son los que pagarían ganancia. Recordemos que si cobras hasta 170.000 pesos brutos, tendrías un mayor nivel, posibilidad de hacer deducciones de ese salario bruto. Y los jubilados, bueno, serían 8 haberes mínimos. Trabajadores en relación de dependencia, aclarémoslo específicamente, sí, exactamente, por favor. No es, el es trabajador bueno independiente. esa aclaración, es verdad. Trabajadores en relación de dependencia. Y acá hay un tema, Clara, respecto de este proyecto de impuesto a las ganancias, que fíjate que se trata el proyecto de impuesto a las ganancias quiere que tenga tratamiento inmediato y se define en el mes de marzo, pero todavía no se solucionó ni el tema del monotributo ni el tema del autónomo, que se presentó en enero. También ahí ves cómo la política pone en agenda y esos desequilibrios los acentúa porque no le está dando prioridad incluso al, digamos, incorporación de un proyecto de ley dentro del propio trabajo en diputados y senadores, ¿no? Y lo que está produciendo como impacto ya, vuelvo a insistir, en el mercado laboral, hace poco veíamos una automotriz muy conocida que quiso trabajar durante el feriado largo Toyota, y no en Zárate. pudo conseguir que trabajadores busquen hacer horas extras porque sabían que el impacto que tienen esas horas extras en los ingresos se los lleva Ese el trabajo sistema se lo lleva, impositivo. se lo lleva a ganancias. Eh, En lo último, igual te invito a que te quedes sí, cómo no. hasta que termine el programa para saber opiniones tuyas sobre otros temas. Si yo hoy te preguntara, Gustavo, en las 79 cajas de profesionales de previsión y seguridad social que agrupa la coordinadora, ¿cuántos monotributistas y cuántos autónomos hay? ¿Tienen el número? No lo podemos saber porque no existe un registro que establezca una correlación entre el sistema impositivo y nuestros sistemas. Estamos trabajando con esto, Clara. Sí quiero reconocer un trabajo que se viene haciendo, justamente eso me trajo a Buenos Aires. En el día de ayer se constituyó el Comité de Seguimiento del Registro de Entidades Previsionales, que se ha desarrollado dentro del Ministerio de Trabajo. Creo que es una excelente idea que ha llevado adelante la Secretaría de Seguridad Social, para comenzar a poner un poco de transparencia y conocimiento sobre todo lo que constituye el conjunto de profesionales que estamos en estas cajas, el conjunto de empleados públicos que trabajan en las cajas provinciales públicas, el conjunto de trabajadores que integran el sistema integrado previsional argentino, para después tener esa información disponible y poder generar políticas de gestión tanto en nuestras instituciones como en los entes públicos que tengan un conocimiento abarcativo integral. Esto que vos decís, la competencia que genera el monotributo con nuestros sistemas es muy grande. El monotributo tiene un aporte previsional absolutamente subsidiado, muy bajo, y las cajas profesionales que nos nutrimos exclusivamente de los aportes que realizan los trabajadores, no podemos competir con eso. Totalmente. Entonces, si no se piensan políticas públicas para que los trabajadores que caminan en conjunto la calle y se ven ante esa situación de dualidad, de decir, ¿qué es esto? No se puede, porque realmente hay una resistencia a veces muy grande a los sistemas que requieren obviamente una aportación en relación a lo que van a necesitar después como brindar beneficios. Campaña de vacunación, vamos a hablar de las personas mayores, las que esperan, estos 7.800.000 que están dentro del grupo de riesgo, que viven en todo el país. Comenzaron ya las campañas, recordemos que hay que tener paciencia porque las vacunas van llegando de a poco, de distintos laboratorios, de distintas procedencias. La primera jurisdicción que comenzó a vacunar fue Provincia de Buenos Aires, en las residencias de larga estadía, al personal de salud de esas residencias. El día miércoles comenzó
todo el tema de la vacunación a mayores de 70 años que viven en sus casas y se agrega, vamos a hablar de todo esto, la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo lunes. Como ustedes lo están viendo en pantalla, entonces, en este caso, Ciudad de Buenos Aires, mayores de 80 años a partir del día lunes, es para dos grupos. Para aquellos que residen, que están en residencias de larga estadía, que no necesitan solicitar ningún turno, irán directamente para vacunarlos y al personal de salud también. Y aquellos que tengan más de 80 años, que vivan en sus casas, pueden solicitar turno para vacunarse a través de dos vías, del 147 o de la página web del gobierno porteño, específicamente en la solapa COVID-19. Hay que dejar bien los datos registrados, pueden cuando entren elegir un lugar de vacunación y un horario estimativo, deben ir con el documento nacional de identidad. Por estas horas tenemos la información de que la web está colapsada, que se habían anotado ya, por lo menos el dato que tengo de una hora atrás, 40.000 inscripciones. La cuestión es que la web está direccionando a la línea 147, pero también hay congestión. Paciencia, estamos hablando permanentemente con el gobierno de la ciudad y con el Ministerio de Salud porteño para ver cómo avanza este tema. Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, hasta hace muy poquitas horas, se habían anotado aproximadamente 600.000 personas mayores de 70 años. Para que ustedes vean la magnitud, la esperanza que la gente grande tiene puesta en la vacuna, de este grupo de personas en la provincia de Buenos Aires, más de 160 personas tienen más de 100 años, que tiene toda la esperanza puesta en la vacuna. Bueno, inscripción, hay dos vías. Pueden hacerlo a través de una aplicación en el celular de la app del gobierno de la provincia, y si no, a través de la página web del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este caso es un sistema que funciona como georreferencia. Ustedes ponen sus datos personales, su domicilio, y allí directamente el mismo sistema busca el lugar más cercano. ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, las provincias van incorporando toda la logística de la vacunación, están con prioridad todo el personal sanitario, docentes mayores de 60 años, no docentes mayores de 60 años, los grupos de riesgo, y cada jurisdicción va teniendo su modalidad. Hay jurisdicciones que directamente citan a la gente, hay jurisdicciones que habilitaron una línea abreviada de 3 dígitos, hay jurisdicciones que lo están haciendo a través del 0800. Para saber la información de cada jurisdicción o de cada provincia, deben entrar a la página de la provincia y más específicamente del Ministerio de Salud local. ¿Sabías que Superviel diseñó una aplicación pensada para jubilados? Es muy fácil de usar y además no necesitas claves para ingresar. Descarga la app Superviel Jubilados y mira todo lo que podés hacer. Recordá, app Superviel Jubilados. En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos, consultar fecha de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Ser el primer banco de Argentina en tener una app pensada para jubilados. Eso es Human Banking de Superviel. En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos. Bueno, ya me están avisando que está el doctor Adrián Trócoli esperándonos a ver si ya está listo. Hola Adrián, buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo Gustavo estás? Y Clara al final, pero Gustavo que hace mucho no lo veo. ¿Cómo estás? La dama Bien. primero, ahí te corrijo. Buen día, Clara, y después a los Lo caballeros. más importante siempre es la frutilla del postre, Clara. Adrián, háblanos de un fallo que se conoció en las últimas semanas, que es otro fallo más y tiene que ver con el empalme de la fórmula de movilidad jubilatoria Macri, la fórmula de movilidad jubilatoria de Cambiemos. Bueno, ya que lo dijiste así, la primera nota del fallo es que atrasan. Los jueces vienen con una demora. Lo que tiene interesante esto es que es la tercera sala de las 3, o sea, con esto tenemos completa la Cámara Federal de la Seguridad Social. La Cámara Federal es la que está en Buenos Aires, por supuesto no es la única, pero es la que más casos tiene. Y con esto las 3 salas tienen opinión
concurrente, y lo que dijeron es que para marzo de 2018 no corresponde dar el aumento que dio el gobierno, 5,71 en ese momento, sino otro. No está definido, pero deberíamos hablar del 14%. ¿Por qué digo atrasan? Porque estamos en 2021, tardaron 3 años en resolver esto, y esto genera algunos problemas. Esto es lo que se dijo, ya lo dijimos respecto de otras salas, esto es una mejora para los jubilados, pero me voy a centrar en lo que falta. En un minuto. Primero, me preocupa mucho el voto de la minoría. Votaron 2 contra 1. Y dos cuestiones que dice el voto de la minoría me parecen muy preocupantes. El primero es que dijo que no correspondía porque la Corte no dijo. No se expidió al respecto. Si vamos a esperar a que la Corte se expida al respecto de todo, la verdad es que no sé para qué necesitamos jueces de primera instancia o de Cámara. Porque son tan jueces de instancias inferiores como los de la Corte. Entonces, los jueces, en mi opinión, tienen que ofrecerle a la Corte un abanico de respuestas razonables para que la Corte pueda también saber qué es lo que opinan el resto de los juristas del país y no patearla para el costado o hacerse sonso cuando le llevan. Ahora fíjate, Adrián, que estamos hablando de un fallo que tiene que ver con una ley de movilidad que rigió en los años 2018 y 2019, que está derogada, que ya pasaron 2 años y que ya entra en vigencia este año una nueva ley de movilidad jubilatoria, la tercera desde el año 2009. Esa es la justicia en la Argentina. Y te faltó el periodo del medio que tuvimos estos decretos. Que también va a ocasionar demandas. Que por supuesto va a ocasionar demandas. Te cierro con mi segunda crítica al fallo, que me preocupa muchísimo que se replique. Esto es un fallo solitario y espero que lo revean. Insisto, es un voto de minoría. No es la Cámara, no es la sala y mucho menos son las 27 salas del país, creo que son 27, perdón si me olvido alguna. Decía, sí. el fallo dice, el voto de la minoría dice que no lo da porque no supera el 15% de quita. Bueno, señor juez, se lo voy a decir en castellano. La licenciada Raberta, directora ejecutiva del ANSES, dijo que la quita fue del 19,5%. Entonces, cuando una parte dice que es 19, el juez no puede decir no pasa el 15. No es muy difícil la cuenta. Y si hubiera que superar el 15, no existiría el fallo Pellegrini. La última, y con esto cierro el fallo, la buena es una a favor de los jubilados y se ponen de acuerdo todas las salas. La mala es que ANSES apeló esto y va todo a la Corte. Acá me gustaría este tema sobre el que te voy a preguntar, también la opinión de Gustavo Beberaggi, que está en el ámbito previsional. ¿Se puede hablar de presión a la justicia a partir del momento que se conoce la resolución de ANSES hace unos días para que los jueces y fiscales que iniciaron sus jubilaciones antes que se le reformara el sistema previsional renuncien o desistan de la jubilación? Acá otra desigualdad, yo lo veo como una desigualdad en la Argentina, el tema jueces, fiscales y el resto que pertenecemos a ley general. La opinión tuya, Adrián, y la de Gustavo. Permiso, Gustavo. Sí. Primero, jueces, fiscales, defensores, todo el personal funcionario de estos 3 poderes, no es solamente jueces, estamos hablando del esquema completo, y te agrego científicos, te agrego todos los docentes, que son muchísimos más. Menos Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema, Presidencia, tienen razones para estar afuera, pero los dejamos afuera. Da para mucho y da para otro momento. Lo que te quiero decir, Clara, que cuando vos hiciste la distinción, no me parece injusto decir a los jueces los ponemos acá y los ponemos sobre un pedestal, porque en realidad, por ejemplo, y no digo que esté mal, quiero simplemente señalarlo, los docentes están en mejores condiciones que los jueces, porque aportan menos en proporción a su salario, se jubilan con menos años de aporte y tienen menos requisitos. Entonces, que me digan que los jueces son privilegiados, son más privilegiados los docentes. Y creo que está bien, esto quiero aclarar. Me parece que separar no va. Te voy a dar un ejemplo. ¿A vos te parece que el docente de frontera está en las mismas condiciones? No, pero espera, Adrián. No separamos nosotros, no separás vos o separo yo.
La seguridad social separa. Pero yo creo que esa distinción está bien, yo sigo creciendo. Yo antes usaba un ejemplo que ahora quizás quedó un poco de modé. La verdad es que cuando nos separaban de ir al baño de varones y de nenas, era una discriminación, pero me parecía razonable. Acá nosotros estamos, no toda separación, no es lo mismo trabajar en una mina de carbón o ser docente o régimen general. Los jueces, entiendo yo, que tienen que tener una tutela especial. Esa tutela especial es razonable. Y te doy dos datos muy cortitos. El año pasado los jueces tuvieron 10% de aumento en las jubilaciones. 10% de aumento. Esto no lo dice nadie. Entonces, la crítica salvaje, sin contar la contracara, no me gusta. Me parece parcializada. Volviendo a lo que... Y te cierro mi comentario. Que quiero la opinión también de Gustavo. Sí, decime, Adrián. No, sin entrar en política. Primero, esta resolución de ANSES no modifica derechos. No puede la resolución ir por arriba de la ley. Los jueces, los docentes, los científicos, cualquiera que tenía derecho antes de una modificación de una ley, porque cumplía con los requisitos, se jubila con el régimen viejo. Lo que logra esta resolución, en términos reales, es molestar al Poder Judicial, presionar, pero por sobre todo duplicar el trabajo del ANSES. Y cuando la ANSES voy a trabaja dar un dato. lo pago yo con impuestos. Gustavo, tu opinión. Creo, a coincidencia con Adrián, que sí tiene un sesgo de cierta acción política sobre el hecho, más allá de que es una acción informativa, de poner en conocimiento de un derecho a quien está en situación de, entendemos que quienes son del sector obviamente conocen de sobra las condiciones. Y volver un poquito con lo que se planteó. Cuando se sigue trabajando sobre decisiones aisladas para cada sector y no se ve la integralidad, vuelvo con lo que vengo diciendo desde siempre, no vamos a poder tener un equilibrio entre todos los sectores. Y si bien es atendible y entendible la particularidad de cada uno de los sectores, si no se mide el sistema en general, el sistema no puede funcionar. Esa es la realidad. Bueno, ¿puede el sistema funcionar tomando decisiones aisladas, dándole a cada uno lo que entendemos que le corresponde? ¿Pero alcanza el sistema? Esa es la pregunta que todavía no se ha podido responder. Y agrego una cosita más en relación a todo lo que venimos planteando. ¿Dónde se diseña la seguridad social en la Argentina? ¿En cuál de los poderes? Bueno, tengo que ir cerrando. Te despido, Adrián. Este tema obviamente va a dar para mucho más. Seguimos la semana próxima y yo hago el cierre con respecto a esto. A mí la sensación que me ha dado puntualmente esta resolución que se conoció de la Administración Nacional de Seguridad Social, donde se habla de presión a la justicia, me da la sensación que es más un golpe de efecto y que en eso queda, porque en definitiva, cuando uno va y trata de averiguar, ningún fiscal, ningún juez recibió una carta documento, una comunicación por parte del organismo previsional para decidir si renuncia o deja sin efecto la jubilación. Me parece que es algo para un golpe de efecto. Y ahí se quedó. Mientras vamos viendo los cronogramas de pago de la semana próxima, que además del pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones, está también el último grupo de tarjeta alimentar. Y recordemos que también está el programa alimentario PAMI. Mientras vamos viendo todos estos cronogramas, consultas, Damián. María Laura F. Hola, Damián, ¿conviene invertir en Bitcoin? ¿Cómo se hace? Bueno, récord, Clara, el Bitcoin, $55.800. Para que te des una idea, en enero del año de 2020 estaba en el orden de los $5.400. ¿Cómo se hace? Es sencillo, hay que sacarse una cuenta en Bitcoin, transferir los pesos para comprarlos, esos Bitcoin, y uno puede comprar, digamos, una milésima o escasa porción de un Bitcoin. No es tan difícil de hacerlo, lo podemos explicar en otro momento porque nos va a llevar bastante el programa, pero sí conviene, y la realidad que tuvo un rendimiento solamente en el año de más del 80% en este año. Frank Barragán, el año pasado cobraba la mitad de mi sueldo con el ATP y ahora sigo sin poder comprar dólares. Bueno, puede llegar a ser, Clara, que no solamente tenga, digamos, que cobrar el ATP, sino que puede llegar a tener algún tipo de deuda, puede llegar a tener alguna de las otras objeciones que establece AFIP para la compra de dólares, por lo cual no le están permitiendo comprar dólares. Igual te digo, Clara, si no le están permitiendo comprar dólares de ahorro,
no se haga ningún problema. El contado con el dólar MEP cerró en 142 pesos, el contado con liquidación en 140 y el dólar blue en el más bajo de los últimos meses, 147 pesos. Están más bajos los dólares paralelos que el dólar ahorro. La última, por ahora, Franco Hochman, tengo dólares en el banco y quiero comprar un pasaje de avión. ¿Lo saco y lo especifico? Bueno, que tenga, Franco, ¿se llama? Franco. Que tenga cuidado porque, ¿qué pasa? Está bastante turbulento el mundo para viajar. Si él lo compra en pesos, obviamente el pasaje va a estar en pesos, no sé si tienen que devolverle el importe, se lo van a devolver especificado al momento del tipo de cambio de hoy, que es 155 pesos. Es decir, no le van a devolver los dólares, le van a devolver los pesos en el caso que quiera cambiar ese pasaje. Así que tenga cuidado de realmente poder confirmar que va a poder viajar. Bueno, y aprovecho que está en pantalla lo del programa alimentario PAMI. Ustedes están viendo, queda el último cronograma. Haberes que superan los 21.393 pesos. 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 22 y el 26 para el programa alimentario que se paga a partir de 1.700 pesos, depende de la zona donde residan. Quizás sea más y de esta manera le contesto a Mirta Laborato, que nos está preguntando sobre esto y hasta cuándo van a seguir pagando en vez de entregar el bolsón. Algunos dicen, no, mejor que nos sigan pagando, así no vamos a buscar el bolsón. Bueno, por el momento el bolsón no, porque los centros de jubilados y pensionados que entregan no están cerrados. Y además, hablábamos hace un rato de la vacunación en residencias de larga estadía, que ya esto empezó en provincia de Buenos Aires hace 2 semanas. El PAMI nos envía una información que dice que ya se vacunaron en más de 2.000 residencias de provincia de Buenos Aires, cantidad de residencias vacunadas 70, cantidad de personas vacunadas más de 4.000 y personas a vacunar 100.000. Y recordemos que el PAMI esto lo hace a pedido de la jurisdicción, en este caso de provincia de Buenos Aires, con la colaboración de las distintas unidades de gestión local de PAMI que han trabajado y están trabajando en este operativo 12 agencias de la obra social. Bueno, hablemos de turismo, porque la gente todo el tiempo pregunta. Llegan muchas consultas que tienen que ver con turismo, desde el lado de la inversión, por supuesto, y de lo que se puede hoy contratar a Damián Dipache, pero periódicamente la convocamos a Ludmila Marcote para ver todas las novedades que hay en cuanto a turismo y cómo está el turismo local. Ludmila, buen día. Buen día, Clarita, buen día, Damián. Buen día, además, le podemos trasladar la pregunta que nos hizo en ese tuit porque la veía con ganas de querer responderla. Ludmila, ¿qué pasa si compro un pasaje, si vendo los dólares para comprar un pasaje en pesos? Si vendo los dólares, mira, la verdad es que como poder se puede. El tema igual de los aéreos, nosotros siempre son un caso aparte. Mucha gente nos pregunta, incluso a nosotros, ¿podemos comprar en dólares o en pesos? Es bastante más complejo, pero bueno, sí, es algo que se puede. Yo a Clarita justo hoy le dije, la novedad quizás de la semana, más en relación al turismo, puedo vincularla con lo que es Aeroparque y que vuelve a operar, que ya está confirmado que desde el 15 de marzo vuelve a operar con vuelos de cabotaje, con todas las reformas. Ustedes saben que está cerrado desde agosto, no solo igual por la pandemia, sino se cerró por el tema de las modificaciones que se hicieron, tanto de extensión de pistas como toda la parte de ingresos y egresos se amplió, así que la verdad es que hay buenas noticias de que vuelve desde el 15 de marzo a operar vuelos de cabotaje desde Aeroparque. Háblame del turismo local. ¿Con qué están trabajando ustedes? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Hasta dónde le da el bolsillo cuando se trata de viajar y en pandemia? Mira, ahora puntualmente todos los pedidos de la gente son para dentro del país. Y lo que fue la costa atlántica, acá te traje datos de cómo fue esta temporada, ¿no? Que si bien te voy a traer el dato del lugar que vamos a hablar hoy, de Argentina, que es de Montehermoso, y que la ocupación llegó a un promedio de 75%, ¿no? Ellos dijeron que el tercer fin de semana de enero y ahora en Carnaval fueron donde más ocupación tuvieron, por eso promedió en un 75%, cosa que fue muy buena. ¿Y cuánto saben ustedes los que están ahí de Montehermoso? Porque yo tengo datos que les traje, la verdad es que en relación a la fundación y datos curiosos del lugar. A ver, contanos.
Primero, costa atlántica. Nos vamos a la costa atlántica, 600 kilómetros de capital. Y quiero decirles porque la historia se inició del lugar con un hito que fue fundamental. Ustedes fíjense cómo son las cosas y me voy a remontar cortito a 1917. Había un barco norteamericano que trasladaba un importante cargamento de madera, donde el destino final era el puerto de Bahía Blanca. ¿Qué pasó? Por una sudestada tuvieron un accidente y el capitán dijo, paremos todo, tiremos el cargamento, y lo dejaron en el mar. ¿Y qué pasó con ese cargamento? A ver si sabemos. El cargamento, que era todo en madera, llegó a la costa de lo que es Montehermoso. Acá me está diciendo un camarógrafo, ahí Fer me está contando, te está anticipando, vecino, ¿sí? Pero sí, porque la verdad es que está buenísimo contar que a partir de un accidente, con todas esas maderas y el cargamento que se tiró, se construyó un hotel, el Hotel de Madera. Hoy ya no existe, pero fue el inicio del lugar, y la verdad que me parece una historia linda para contar cómo a través de un accidente se llega a construir el inicio de lo que fue el turismo de Montehermoso, ¿no? Te estoy hablando de 1917, así inició todo. Pero no solo esto, quiero destacar algunas cosas del lugar. Primero, hablar de las aguas de Montehermoso. No solo que son aguas que no tienen profundidad, sino que el promedio del agua, el promedio de la temperatura del agua es 5 grados más superior, digamos, al resto de las playas. Estamos hablando en un pico de 27 grados. Es un dato que, la verdad que son playas más cálidas, donde la gente quizás se queda más tiempo. Y por el otro lado, también te voy a hablar del eslogan, que su eslogan es de sol a sol. ¿Por qué de sol a sol? Porque no hay sombra en ningún momento, es decir, no tiene edificaciones altas y amanece en la playa y el atardecer, por eso también la gente se queda hasta muy tarde en las playas de Montehermoso. Antes de despedirnos, muy breve, háblanos de las actividades gratuitas. ¿Qué es lo que espera la gente y siempre nos pregunta cada vez que sabe que vas a estar en Lo Justo y Necesario? Todos los viernes se pueden conectar, nosotros hacemos Zooms gratuitos donde hablamos de actualidad de turismo, donde viene gente que justamente esta pregunta que nos hizo Damián, la gente nos la hace. Por lo general en estos últimos encuentros nos preguntan, ¿estaban abiertas las fronteras? ¿Qué tengo que hacer para viajar? Por eso todos los viernes a las 5 de la tarde pueden conectarse de manera gratuita a nuestros Zooms informativos que hablamos sobre actualidad en turismo. Pero lo más importante, que antes de despedirme te voy a contar, el 24 de febrero, que es la semana que viene, lanzamos esto que estoy haciendo hace mucho tiempo, que es el espacio de entretenimiento online para seniors. La gente en este sitio online va a poder anotarse en la actividad que quiera, van a estar desde talleres, turismo, todo un espacio destinado a seniors para el entretenimiento online, que esperamos futuramente complemente todo lo que es la parte presencial. Así que vamos a sortear en nuestra cuenta de Instagram, @viajesencompañía, un mes gratis para que la gente haga las actividades que quiera. Así que síganos en Instagram, que van a tener este premio. Gracias, Ludmila, siempre con tantas ganas. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Y hablando de cuestiones gratis, recuerden, tecnología, mayores conectados y todos los tutoriales que se van sumando para acercar a los mayores a la tecnología en forma gratuita. Damián Dipache, gracias. Un placer, Clarita, como Gustavo Beberache, un gusto Muchas haberte gracias. tenido. Hacía que un año que no nos visitabas. Más de Acá un estás. año. ¿Fue difícil viajar de Chaco para la capital? No, relativamente sencillo. Obviamente lo planteaba Ludmila recién, todavía está operativo el aeropuerto de Ezeiza, donde al llegar te hacen un hisopado, a las 24 horas te envían el resultado al teléfono celular y una declaración jurada que exige el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que lo que espero que sea sencillo volver al Chaco desde Capital. Gracias por habernos acompañado. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Gracias. Hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía. Aquí estaremos en Lo Justo y Necesario por A24. Buena semana y gracias por la compañía. Chau. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso, tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña.
La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.